Hoy en día la humanidad ya no le temen los monstruos. ¡Qué ironía! Yo llevo 3 siglos caminando entre ustedes, escondiendo mis colmillos detrás de esta apariencia tierna, bella y perfecta para que no salgan corriendo. Pero hoy, los monstruos no solo ya no provocan miedo, sino que provocan deseo, admiración, fantasías, idolatría. Si les mostrara mi verdadero rostro, no reaccionarían muy bien. Seguro saldrían corriendo o me atacarían con una estaca. Pero observo a la sociedad actual y comienzo a dudar. Tal vez me aplaudirían, tal vez me pedirían selfies o tal vez se enamorarían. Porque hoy en día el monstruo ha cambiado, o más bien ustedes han cambiado. Lo han convertido en un personaje trágico, atractivo, digno de compasión. Y si no me creen, ahí tienen, vampiros estilizados como modelos góticos, hombres lobo con abdominales tan definidos que olvidarías que pueden arrancarte la cabeza, criaturas demoníacas más nobles que la mayoría de los políticos que he visto en 300 años. Pero para comprender mejor este tema, comencemos por el concepto. El término de monstruo proviene del latín monstrum, palabra que antiguamente tenía una connotación religiosa. Se usaba para referirse a un prodigio o señal divina, algo que anuncia o advierte la voluntad de los dioses. El origen etimológico está ligado al verbo monere, avisar, recordar, cuyo linaje etimológico tiene que ver con la raíz men, pensar, igual que en palabras como amonestar o demostrar. Hoy en día el significado más común de monstruo, ser enorme, deformado o cruel, comenzó a emplearse en el siglo XVI. Claude Kepler, en su obra Monstruos, Demonios y Maravillas, a fines de la Edad Media, menciona que el monstruo siempre nace y se define a partir de la norma. Es decir, lo monstruoso no tiene sentido sin lo que se considera normal, y lo que se define como norma ha cambiado a lo largo de la historia, por lo que también ha cambiado lo que se considera monstruoso. Incluso en la antigüedad, Aristóteles ya hablaba de monstruos. En su tratado Reproducción de los animales, afirma que un monstruo es una desviación de lo común, aunque no algo contrario a la naturaleza. Para él los monstruos son parte misma de la naturaleza, pero diferente. Aristóteles creía que la forma ideal de un ser vivo es aquella que se repite en sus descendientes, pero cuando la materia toma un camino distinto y genera seres distintos, nacen los monstruos. Para él, esta variación es necesaria y no casual, pues según su visión, la naturaleza no obra por azar, sino con una finalidad que no comprendemos del todo. Es importante saber que el monstruo que conocemos hoy en día nació a partir de dos vertientes distintas que con el tiempo se estrecharon hasta crear al monstruo deforme e incómodo, pero al mismo tiempo familiar y símbolo de transgresión moral y política que conocemos. Por un lado, tenemos la vertiente científica, la teratología, y por el otro lado, lo paranormal. La teratología es la disciplina médica que estudia malformaciones desde el siglo XIV. En esta ciencia se consideraba monstruo aquello que no se ajustaba a la normalidad anatómica al nacer. Un ejemplo histórico es Fortunio Lisetti, que en 1616 documentó numerosos casos de monstruosidad y reflexionó sobre su novedad, su tamaño y su capacidad para causar sorpresa y admiración. La sorpresa y extrañeza que generan los monstruos causa una curiosa fascinación en las personas. Para Platón, la admiración de lo inesperado es el origen del pensamiento filosófico. La presencia del monstruo nos obliga a percibir que lo real no siempre se ajusta a nuestras creencias normativas, y esa distancia y diferencia nos hace pensar, cuestionar y aprender. El monstruo es aquel que pone en cuestión la ley, presentándose como lo imposible o como lo prohibido. Permítanme ser sincera, muy sincera. Ustedes aman a los monstruos porque representan aquello que les está prohibido ser, aunque con el tiempo lo monstruoso adquirió una carga negativa, pues muchos médicos y filósofos comenzaron a verlo como un fracaso de la naturaleza. Ahora, en cuanto a la relación del monstruo con lo paranormal, es donde conecta con su etimología, monstrum, que implica mostrar algo como una advertencia. En Cicerón se habla del monstruo como portento, un suceso que revela lo divino o profético. Los monstruos vienen al mundo como una señal de que algo malo se avecina.
En la tradición religiosa, monstruos como Leviatán han sido interpretados como símbolos divinos o caóticos enviados por los dioses. En las cosmologías mesopotámicas o hindúes, lo monstruoso puede estar vinculado a divinidades corrompidas o al origen del cosmos mismo. En el arte, ciertos monstruos también han sido aceptados como parte del orden natural. Por ejemplo, tras el hallazgo de la escultura de Laoconte, artistas del Renacimiento como Miguel Ángel y otros retomaron la monstruosidad no como una aberración, sino como parte de una visión estética profunda. En la literatura medieval y renacentista también se ve esta ambigüedad. Dante, por ejemplo, utiliza monstruos en la Divina Comedia para advertir del pecado, pero también los estructura con coherencia dentro del infierno, dándoles una lógica simbólica. Luego están los casos de monstruos creados por el ser humano, que falló en alcanzar lo divino o lo perfecto, como el golem judío, una criatura fabricada por barro, o el monstruo de Frankenstein, fruto del intento humano por dominar la creación. En estos ejemplos se ve el monstruo como un reflejo del fracaso, algo que revela las limitaciones y peligros del poder humano. La sociedad moderna se ha acostumbrado a celebrar lo raro, lo excéntrico, lo que se sale del molde. Y los monstruos, bueno, somos expertos en eso. Ahora, regresando a la actualidad, ¿por qué los monstruos causan tanta fascinación a las personas? Tradicionalmente, el monstruo funcionaba como una metáfora del caos y como advertencia de lo inmoral. Drácula representaba el temor a la sexualidad prohibida, Frankenstein el miedo al avance científico, los hombres lobo a la naturaleza violenta del ser humano. Sin embargo, conforme la sociedad se volvió más abierta a la diversidad y menos rígida en sus estructuras morales, estos símbolos se resignificaron. La figura del monstruo dejó de ser de un otro amenazante para convertirse en un personaje complejo, específicamente en el cine y la literatura del siglo XX. Se les dotó de emociones, motivaciones personales y dilemas éticos. Algunos ejemplos de ellos son Hellboy, un demonio que lucha contra su propia naturaleza para proteger a los humanos. Los vampiros modernos en sagas como Inframundo o True Blood se presentan como seres sensuales, inteligentes y emocionalmente intensos. El monstruo de Frankenstein, reconfigurado en adaptaciones donde se enfatiza su sensibilidad, soledad y su deseo de pertenencia y de ser amado. Esta humanización abrió la puerta a que la audiencia pudiera identificarse con ellos, sentir empatía e incluso proyectar en ellos deseos reprimidos. En términos simbólicos, el monstruo encarna aquello que la sociedad intenta ocultar: impulsos, emociones intensas, libertad extrema o deseos que no encajan en lo aceptable. Los monstruos rompen reglas que ustedes no pueden, no piden permiso, no piden perdón, viven o sobreviven con una intensidad que los humanos solo fantasean en experimentar. Yo lo sé, lo he visto en sus ojos. En una sociedad moderna que celebra la diversidad y la singularidad, los monstruos se vuelven un símbolo atractivo porque desafían los estándares tradicionales. Por otro lado, estos despiertan la empatía. Muchos monstruos son representados como víctimas de un sistema injusto o de su propia naturaleza. El público contemporáneo, especialmente generaciones jóvenes, se identifican con el rechazo social, la incomprensión, la marginación y la búsqueda de identidad. Por ello, personajes como el monstruo de Frankenstein o antihéroes se perciben como figuras trágicas, dignas de afecto más que de miedo. La sensualidad asociada a los vampiros, demonios y figuras oscuras responden a una larga tradición literaria donde lo prohibido aparece ligado al deseo. La mezcla entre el peligro y atracción genera una fantasía que el público encuentra emocionante y liberadora. Además, hay que decirlo, las personas aman lo que sufre. Sí, aunque no lo admitan, la sensibilidad trágica del monstruo los seduce. Frankenstein queriendo ser amado, el vampiro intentando controlar su hambre, el demonio luchando contra su naturaleza. Todo esto satisface la necesidad humana de empatizar con el marginado, de decirse, yo también soy incomprendido. Aunque claramente ustedes no necesitan beber sangre para sobrevivir. La sexualidad monstruosa es una vieja amiga de la literatura. El peligro y el deseo siempre han bailado juntos.
Y ahora ese baile está en todas partes. Series, películas, videojuegos, fanarts y fanfics que preferiría no mencionar. La figura monstruosa se convierte así en un espacio seguro para proyectar pulsiones, curiosidades, fantasías que en la vida real podrían percibirse como inapropiadas o inalcanzables. Lo peligroso se vuelve seductor porque promete intensidad y autenticidad, dos elementos que muchas narrativas románticas humanas consideran escasos en las relaciones convencionales. Además, la sensualidad de los monstruos modernos no surge únicamente de su apariencia física, sino de la profundidad de sus historias. Muchas de estas criaturas son retratadas como seres trágicos, solitarios o incomprendidos, lo cual despierta un impulso empático y protector en el público. La vulnerabilidad del monstruo lo humaniza, mientras que su poder, a veces físico o a veces sobrenatural, lo convierte en una presencia dominante e irresistible. Esta combinación construye una fantasía de equilibrio idealizado, un ser fuerte, apasionado, que al mismo tiempo necesita y desea quien lo mire. Las narraciones también suelen enfatizar la intensidad emocional de estas criaturas, mostrando amores obsesivos, lealtades extremas o pasiones que trascienden la mortalidad, el tiempo o las reglas humanas. En ese cruce entre fuerza y fragilidad, lo monstruoso se transforma en un símbolo de amor absoluto, visceral y desbordado que resulta profundamente cautivador para la audiencia contemporánea. Durante décadas, ser fan del terror significaba pertenecer a un nicho marginal. Lectores de horror gótico, cinéfilos del terror clásico, comunidades underground. Sin embargo, en la actualidad, lo oscuro, lo gótico y lo monstruoso se ha vuelto tendencia masiva. Este cambio se debe a la popularidad de franquicias de monstruos: Alien, Depredador, Godzilla, The Witcher, entre otros. La estetización del terror en redes sociales como la moda alternativa, el arte digital y la cultura pop, el auge del antihéroe y del villano carismático en narrativas contemporáneas. El monstruo dejó de ser lo que excluye la sociedad para convertirse en un símbolo de identidad alternativa, especialmente en jóvenes que rechazan modelos heroicos tradicionales. En la actualidad, personajes como Loki, Maléfica, Venom, Ghostface o incluso figuras clásicas como Drácula reciben más admiración que los héroes convencionales. Esto ocurre porque los villanos son emocionalmente más complejos, expresan vulnerabilidad sin perder poder, permiten una identificación más intensa que los héroes moralmente perfectos, representan libertad frente a las restricciones sociales. En contraste, los héroes tradicionales suelen seguir reglas rígidas, mantener una moral inamovible y encarnar ideales sociales cada vez más cuestionables. El monstruo, en cambio, simboliza autenticidad, es lo que es, sin pedir permiso ni disculpas. La romantización de los monstruos en la cultura contemporánea no es una moda pasajera, ni algo exclusivo de esta época. Lo monstruoso se ha convertido en un espejo simbólico, donde las personas proyectan deseo, inseguridades, aspiraciones y necesidades emocionales que la vida cotidiana no siempre permite expresar. Los monstruos representan libertad, intensidad emocional y ruptura con la normativa. Por eso ya no causan miedo, ahora inspiran fascinación, admiración e incluso amor. Ya no son solo criaturas fantásticas, sino símbolos poderosos de lo que anhelan y de lo que temen. Y en esa ambigüedad radica precisamente su atractivo más profundo. Y cuéntame, ¿cuál es tu monstruo favorito? ¿Yo? Si te gustó el video, suscríbete y mándaselo a tu mejor amigo monstruoso que tengas. Bye.